¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Quedaron muy parejos los temas. Déjeme le digo que vamos a intentar abarcar los más posibles en el tiempo que tenemos. Que en primer lugar quedó una pregunta que me dejó pensando cómo podríamos elaborar este tema, y era: ¿la psicología es la misma para hombres que para mujeres? Y es una pregunta que realmente nos va a llevar a reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? Porque fíjese nada más, ¿qué es lo que nos hace diferentes entre hombres y mujeres? ¿No? Porque ya pareciera que en estos tiempos modernos, pues más que nada tiene que ver con una decisión o con pronunciarse de una o de otra manera. Psicoanalíticamente no vamos a encontrarnos con algo que empate con esas ideas, sino que nos vamos a encontrar con una explicación naturalista y que va a girar alrededor de cómo se va formando nuestro inconsciente. Pero aún así, fíjese, qué curioso, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Porque podríamos pensar, pues bueno, de entrada, sí, lo más básico que nos hace diferentes es nuestra anatomía. Y eso es algo en lo que se va basando gran parte de la teoría psicoanalítica, en la diferencia anatómica de los niños y cómo esto va generando un tipo de pensamiento y una manera de afrontar el mundo. Cómo se va experimentando la castración, que es un tema muy, muy específico en lo que es la teoría psicoanalítica, y cómo se va haciendo todo un árbol de identificaciones alrededor de ese momento de entenderse como niño o como niña. Ahí nos vamos a meter en un brete bastante grande si nos ponemos a pensar un poco más allá en decir, bueno, ¿y qué pasa con estas sexualidades distintas, ¿no? Que no se van agregando este aspecto heterosexual ahí que es diferente. O sea, es como si fuera una niña en el cuerpo de un niño o un niño en el cuerpo de una niña. Entonces ahí ya se hace toda una diferencia. Y realmente no. Si lo pensáramos desde este punto. Y fíjese, algo bien importante en todo este tema y en todos los temas que le puedo llegar a tratar en estos videos es que esto es un punto de vista. Si se fijan, no estamos hablando aquí en ningún sentido desde la verdad, sino desde una manera de entender la realidad a través de una mirada teórica, clínica de lo que está sucediendo. Más allá de si es una opinión o si es la otra, es una reflexión a través de elementos teóricos. Entonces, desde ahí podemos partir. ¿Qué sucede cuando están estas diferentes sexualidades? ¿Es diferente la psicología para una persona que para otra porque entonces ya se asume de una manera? No. Fíjese qué es lo que vamos a entender acá. Cuando hablamos de psicología, también ahí va quedando un tanto abierto, ¿no? Porque ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿La manera clínica de tratar a un hombre y a una mujer es distinta? No. El tipo de interpretaciones cambian, la manera en que nos vamos acercando a entender los problemas de la persona cambian, pero no es algo que lo vaya decidiendo únicamente si es hombre o es mujer esta otra persona, porque podríamos darnos cuenta de que en 10 hombres que intentemos analizar con esta lupa, con este lente psicoanalítico, no es que a los 10 los vamos a alcanzar a ver con el mismo lente, porque la diversidad en las formaciones de estructuración mental que tenemos son increíblemente diversas. Y no es algo que se resuma solamente en ser hombre o ser mujer, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos padecimientos que se entendían como únicamente de una mujer. Por ejemplo, en la época victoriana se pensaba que la histeria era algo único de las mujeres, ¿no? Que solamente las mujeres podían enfermar de histeria. Y en ese tiempo a la histeria se le nombraba un padecimiento en específico. Psicoanalíticamente también empieza toda esta reflexión, pero luego se entiende que no es tanto la histeria porque sea algo del útero que enferma, ¿no? Sino que es más bien una postura, es una enfermedad de representación. Y es una enfermedad que sí podemos encontrar de una manera prevaleciente en mujeres, pero en los hombres también aparece la neurosis histérica. Entonces, no es algo que podamos decir de una o de otra persona, sino que es todo un mosaico de posibilidades lo que nos vamos a encontrar al momento de analizar a una persona. Y esto se vuelve todavía más importante en el sentido de que no vamos a tener estos dos campamentos, ¿no? Así como a veces se quiere vender esta manera de simplificar. Es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Entonces, las mujeres tienen toda esta parte tierna, esta parte de contención, y los hombres es la guerra, la fuerza. Y no.
¿no? Es realmente el sexo con el que hayamos nacido, de la manera en la que estamos sexuados, no va a generar una diferencia como lo generarían nuestras identificaciones primarias. Eso es una cosa muy importante, ¿no? El entenderse y asumirse de un sexo hace una diferencia en cómo se va entendiendo el mundo. Pero si se fija, todo esto parte de una diferencia anatómica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una persona, por ejemplo una mujer, que se entienda mujer y sin embargo se identifique de una manera más varonil, que se pueda llegar a sentir como un hombre, que ahí creo que es una situación que últimamente, en serio, como le digo, este tema nos da mucho para pensar, pero se va intentando simplificar de una manera muy sonsa, ¿no? Como decir, es que yo soy, por ejemplo, un hombre que realmente es una mujer, ¿no? En mi cabeza yo me entiendo como tal, y luego se van intentando hacer ciertas ideas o sostener ciertas teorías con análisis clínicos en donde el hemisferio tal se ilumina tal como en las mujeres o como en los hombres, entonces es un cerebro de mujer pero no es de un hombre. Y la cuestión es que es una experiencia única para todos nosotros. O sea, ¿cómo puede entender usted que ser mujer es lo mismo para usted que para su vecina o para su madre o para su hermana? Es radicalmente distinto en un montón de cosas. En cuál es el papel que estamos desempeñando en casa. Por ejemplo, ser mujer no quiere decir que vamos a tener hijos. Si se fija, ser mujer no quiere decir que me voy a dedicar a coser chambritas o que voy a ser buena en la cocina. Se puede ser mujer y se puede trabajar y se puede ser una fisicoculturista si usted gusta y se puede ser levantadora de peso y se puede ser albañil y se puede ser lo que usted guste. Pero la postura va a hacer un montón de diferencias entre una persona y otra. Y todo esto va a partir de su diferencia anatómica, que esto es una cosa que también se está intentando como cuestionar, como erradicar, es que hay 1 millón de sexos y lo demás. En el mundo natural, por supuesto, ¿no? En los caracoles se lo entiendo, pero en nosotros los genitales van marcando una diferencia importante. Los cromosomas, que de repente si tenemos uno u otro cromosoma, nos estamos metiendo en un montón de complicaciones. ¿Por qué? Que ni siquiera es tan necesario que le rasquemos tanto a esto, porque lo que nos va generando como hombres o como mujeres parte de una diferencia anatómica y después de eso tiene que ver con un mundo de identificaciones. ¿Y qué es eso de las identificaciones? Son las personas que yo tenía a mi alrededor. ¿Qué es ser hombre en la casa en la que yo crecí? Le aseguro que no es lo mismo en la casa en la que yo crecí que en la casa en la que creció mi vecino. Por ejemplo, tal vez a los hombres de la casa de mi vecino se les permitía bailar. Y en mi casa eso era visto, bueno, terrible, ¿no? Como que frutillita, ¿cómo se te ocurre que vas a bailar? Los hombres no hacemos eso. Y no podríamos decir que uno es más hombre que el otro. Si se fija, es una postura que tiene que ver con cómo vamos entendiendo este papel. Y nos podríamos meter en un agujero negro de cosas, ¿no? ¿Y qué es ser hombre, al final? ¿O qué es ser mujer? ¿Qué es la feminidad? La feminidad tendría que ver con eso, con esa parte delicada. O se puede ser femenina y aparte ser ruda. Si se fija, no es algo que nos vaya a ayudar como tal a entender un aspecto en específico. ¿Por qué? Porque el dolor parte de la propia identificación de la persona, no de si le pusimos rosa o azul en su cuna. Una mujer puede tener todo un mosaico de identificaciones que van generando un sinfín de acomodos que dentro del consultorio se tiene que entender como único en esa persona y de ahí intentar darle un significado a lo que le está sucediendo, a este o al otro, ¿no? Por ejemplo, todos sufrimos de desamor. Todos nos sentimos mal si alguien nos despecha. Todos nos sentimos mal cuando alguien nos traiciona o nos miente. Sin embargo, el significado de ese dolor es distinto, no por ser hombre o por ser mujer, sino por la manera en la que nosotros hemos experimentado el mundo. Y a eso se le agrega también nuestra posición si somos mujeres o somos hombres. Todo eso suma, pero no es el factor determinante para acercarnos a un problema. Y es interesante también pensar un poquito en esto, si siguiéramos un tanto con la diferencia anatómica. Hay partes dentro de los escritos de Freud en donde se habla que muy por debajo de todas las cosas que se van generando con la civilización, con la educación, con la represión, nos vamos a encontrar con la roca viva, que se supone que es lo fundante, que llega a un punto en el que si le seguimos rascando a todas las representaciones y a todo el inconsciente de la persona, nos vamos a encontrar
con lo más fundamental que tendría que ver con esa diferencia anatómica hasta cierto sentido, ¿no? Que no es lo único, pero tiene que ver como con la parte más animalística, en el cual eso es lo único que nos hace distintos los unos a los otros, nuestro cuerpo. Y es una cuestión que ya estoy escuchando a algunas personas que pueden estar en desacuerdo con esto, pero fíjese, sería como pensar que nuestro color de piel o nuestra raza, ¿no? Si quisiéramos empezar con esa idea, no influyen en nuestro desarrollo mental o en nuestro desarrollo psíquico, que el estrato socioeconómico en el que nacimos no influye. Si se fija, son un montón de cosas que nosotros pues ni decidimos ni nada, ¿no? Nada más aparecimos en este lugar, ¿no? En nuestra experiencia de repente nada más spawneamos, ¿no? ¿Quién soy? ¿De qué color soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me pusieron? ¿Qué soy? ¿Niño o niña? Y de ahí empezamos a construir nuestra experiencia. Y todas esas cosas van influyendo. Cómo nos ven los demás, cómo me aceptan, cómo me quieren ver los otros. Pero a todas estas cosas le vamos queriendo poner, así como se lo decía en un principio, como este factor de decisión, ¿no? Y ya desde ahí vamos bastante chuecos, porque si nos quisiéramos poner todavía más filosóficos en este sentido, aquí hemos hablado mucho de cómo hay un montón de factores que nos determinan como persona. Por ejemplo, la familia en la que usted nació no la eligió usted, ¿verdad? El nombre que le pusieron no lo eligió usted. La manera en la que sus padres lo quieren o no lo quieren no es algo que estuvo dentro de su decisión. Eso es algo con lo que ya empezamos, ¿no? Y ellos ya tenían una historia previa. Entonces, todas esas cosas van determinando gran parte de nuestra personalidad, gran parte de la manera en la que racionalizamos las cosas, cómo sentimos. A partir de esas situaciones determinantes, nosotros llegamos a tener una ilusión de que tomamos decisiones sobre ciertas cosas. Por ejemplo, esta cosa que yo constantemente digo, ¿por qué nos gusta más el chocolate que la vainilla o la vainilla que el chocolate? Las dos cosas son deliciosas, pero le aseguro que usted podría poner un primer y un segundo lugar. Y esto va a ser distinto para todos. Y es distinto para todos por la experiencia con la que vivimos. ¿Por qué? Porque todo esto se va fundando por identificaciones, por copiar lo que tenemos a nuestro alrededor. Si lo quisiéramos poner en una palabra muy sencilla, ¿qué es eso de identificarse? Es observar algo, entender que es algo bueno y luego quererlo copiar a nosotros mismos, ¿no? Eso es identificarse. Yo me puedo identificar con un hombre si veo que es un hombre bueno, si veo que es un hombre que se le quiere, yo me identifico como alguien similar y por lo tanto empiezo a copiar ciertos comportamientos de él porque así es como me debería de comportar para que me quisieran los demás. Esto resumiéndolo muchísimo. Entonces, ¿qué de esas cosas acaba siendo su decisión? ¿En dónde se tomó con libertad una decisión de ser hombre o ser mujer? Uno podría decir, ¿no? De repente dicen más a él, no, es que ya cuando uno crece, ¿no? Que decide ese tipo de cosas. Ahí, ¿qué tanto es una decisión y qué tanto fueron los factores con los que crecimos que nos van determinando hacia ciertas decisiones? ¿Cómo nos querían? ¿Cuál era la manera en la que se nos educó? ¿Qué fue lo que se nos dijo que estaba bien y lo que estaba mal? Que ahí siempre sale este pleito alrededor de, bueno, pero es que, por ejemplo, yo no querría que mi hijo fuera homosexual y aún así sale una persona homosexual, ¿no? Pues sí, porque no es por lo que queremos como tal, sino con lo que está sucediendo alrededor que va determinando esas identificaciones para esa persona. Si una persona no se alcanzó a identificar en ese brinco de objeto, vamos a toparnos con un acomodo homosexual, ¿no? Y no porque nosotros hayamos querido o no hayamos querido. Hay personas que lo pueden hablar más abiertamente o que tienen un poquito más acercado a su conciencia, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para determinar a alguien así? Es algo que son tantos factores y que tenemos tan poco a nuestro alcance para decidir sobre lo que queremos o lo que no queremos de eso, que resulta ociosa la tarea, ¿no? De pensarlo de esa manera. ¿Qué decidimos nosotros de nuestra vida? ¿Usted decidió cuáles iban a ser sus amigos? Eso lo decidió hasta cierto punto el azar, el lugar en el que nos pusimos, las personas que nos parecían agradables y familiares por la familia en la que crecimos. Todas estas cosas ya se nos van dando. Entonces, ahí ya nos fuimos un poquito en el tema sobre decisiones, sobre la identificación, pero ahí es en donde tendríamos que entender que la experiencia humana es distinta para todos y no podemos hablar de una manera válida o inválida de algo, sino que simplemente son formaciones distintas por las circunstancias tan diversas en las que vivimos. Y si quisiéramos hacer un acercamiento como en algún momento por ahí alguien tuvo la
la audacia de poner un comentario de cómo deberíamos de estar especializados en ciertas sexualidades nuevas, como si fuera alguna cosa exótica, ¿ve? Así como si yo fuera algún tipo no sé, de médico especializado en una especie, ¿no? Como si fuera una cosa tan distinta. Pero eso lo que va generando es esta visión de que fueran personas distintas a nosotros, ¿no? Si no comparten esa misma experiencia. La cuestión es que todos vamos saliendo de un tronco muy similar, que es esa parte anatómica que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque de entrada todos somos animales. Todos vamos teniendo una experiencia muy similar al principio. Lo que va cambiando son los factores con los que crecimos. Y de ahí es de donde empieza a partir nuestra historia. Entonces, es poder entender que no sirve de nada clasificarnos de tal o de cual manera. Es algo muy importante y muy interesante de aprender cuando uno está dentro de la clínica, entender las mayores posturas teóricas alrededor de esto. ¿Por qué? Porque nos da muchas más herramientas para poder lidiar con el sufrimiento de las personas, para poder representar lo que está sucediendo. Pero no porque tengamos que hacer el libro de este, el libro del otro, el libro de esta sexualidad, el libro de la otra sexualidad. No, sino de poder entender cómo se va haciendo una experiencia humana en todos. Y que no importa, en ese sentido, si se es hombre o si se es mujer, porque a todos nos duele. Eso sería lo más importante de entender en esta diferente psicología entre hombres y mujeres y todas las demás personas que quisieran entrar ahí. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Una reflexión que le digo, seguramente va a despertar más preguntas. Y acá las vamos a estar esperando en los comentarios. No deje de escribirnos porque con ese contenido es con el que hacemos estos videos. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.